Corría mayo de 1940. La Segunda Guerra Mundial está en todo su furor, dominada totalmente por Alemania. Adolfo Hitler había ordenado invadir Inglaterra. Ya había sometido prácticamente a toda Europa. Solo le quedaba apoderarse de la gran isla británica. Cerca de 350.000 soldados ingleses y franceses se encuentran atrapados en Dunkerque y las posibilidades de que regresen vivos son casi nulas. El primer ministro británico, Winston Churchill, tiene que enfrentar la que puede ser una de las decisiones más difíciles de su carrera. O negocia con Hitler y le entrega a Gran Bretaña protegiendo la vida de todos estos hombres, o lo desafía y tal vez ninguno de ellos volverá a casa. Una de las noches más oscuras de la vida de Winston Churchill es aquella en que se aprestaba a tomar la decisión definitiva. Intempestivamente, es visitado por el rey británico Jorge VI. El monarca encuentra al primer ministro derrumbado moralmente, demacrado y descompuesto, acompañado por sus dos amigos inseparables, el whisky y su habano. El rey le pregunta a Winston si tiene miedo. Churchill, reconocido en la historia por ser un hombre de inteligencia aguda y de carácter extremadamente fuerte, le responde: Su Majestad, no se imagina, estoy muerto de miedo. Posteriormente, a los ciudadanos en el metro les dice: son las causas imposibles las que vale la pena enfrentar. De otro lado, en otro punto de la historia, cuando Gandhi quemó las primeras papeletas que desafiaban el cumplimiento de las leyes inglesas en su campaña de desobediencia civil, también estaba muerto de miedo. Y en otra esfera completamente distinta, en otra época, cuando Nelson Mandela enfrentó el juicio de Rivonia, en el que fue condenado a cadena perpetua en la prisión de Robben Island, estaba muerto de miedo. Ni pensar en el miedo de Cristóbal Colón cuando zarpó del puerto de Palos para someterse a la furia del mar, con una legión de inexpertos marinos, en un viaje totalmente incierto y aventurado. Toda gran obra que desafía el status quo y que seguidamente transforma el orden del mundo implica miedo. Si lo sabemos apreciar y si sabemos valorarlo en toda su dimensión, el miedo puede ser un sabio consejero, y cuando nos relacionamos con él desde esa dimensión, el miedo puede salvarnos. Sentir miedo ante los grandes atrevimientos es una manifestación de responsabilidad. A mayor atrevimiento, más miedo y, por lo tanto, más responsabilidad. El miedo es una bendición porque nos afila la atención para pensar y repensar las decisiones difíciles. El miedo nos exige un tipo de concentración inusual que nos libera de uno de los mayores males de la inteligencia, la distracción. Donde hay miedo, no puede haber distracción. Es decir, el miedo nos exige enfoque. Además, el miedo nos despierta al máximo esos estados de alerta para permanecer vigilantes a la traición de las amenazas. Nos dota de una alta sensibilidad para considerar con todo detalle cada punto de cada riesgo. El miedo nos despierta nuestra mente analítica para tomar decisiones cuidadosamente diseñadas y celosamente investigadas. El miedo, además, cumple una gran misión con nuestro sentido de adaptación. Nos hace bajar la guardia cuando es necesario. Nos muestra nuestros límites y nos exige que los reconozcamos. Hay un gran beneficio cuando sentimos miedo. Nos pone a dudar. Si no hay duda, ¿cómo reconocer la claridad cuando ésta por fin se manifiesta?
¿Cómo reconocer el paso que debemos dar por duro y desafiante que éste sea? Tanto el miedo como la duda son sensaciones desagradables, muy desagradables, pero necesarias y valiosas. Nada más equivocado que tildar el miedo como una emoción negativa o algo que hay que evitar a toda costa. No es posible que conectemos el miedo con la infelicidad. Cuando lo respetamos y lo enfrentamos con rigor, nos abre las puertas a las experiencias fascinantes de vida que nos conducen a la auténtica felicidad. Cobarde no es quien siente miedo, ni valiente tampoco es quien no lo siente. Cobarde es el que niega el miedo cuando lo hace temblar o sentir mariposas en el estómago, el que lo esconde, el que lo desafía imponiendo su poder o su ira, tomando decisiones reactivas cargadas de resentimiento o violencia. El miedo nos garantiza la supervivencia. Sin él, solo nos queda una posibilidad: morir. Por su parte, valiente es quien reconoce el miedo, lo agradece, lo valora y luego, con todo el carácter, lo pone en su punto. Porque si algo debilita al miedo, es el carácter. Valiente es quien conversa con el miedo como se habla con un adversario al que es mejor tener cerca. Amablemente se le habla, se le deja claro que no podrá intoxicar nuestra inteligencia y no hará echarnos atrás en los momentos duros y crueles, ni podrá en ningún momento sabotearnos, porque cuando desafiamos el miedo por medio de la inteligencia, no sabemos cómo diablos vamos a salir del problema en que estamos, pero sí estamos conscientes de algo, que tendremos una salida. Como podemos ver, el miedo es un maravilloso y necesario esclavo, pero un pésimo amo. Así pues, el miedo es una emoción que reacciona en función de nuestros patrones mentales, de nuestras interpretaciones, de nuestros modelos de pensamiento y de nuestras creencias. El miedo es una emoción incómoda y molesta que nos advierte sabiamente que necesitamos más preparación para asumir el reto que nos acosa y nos surge en determinado momento. Este es el llamado de la Escuela de la Riqueza. No intentes evitar el miedo, no puedes evitarlo. No evites sentir miedo, jamás vas a lograrlo. Lo que sí está en tus manos es mirarlo de frente a los ojos y sacar toda tu grandeza y ponerlo en el lugar que se merece. Recuerda, la mejor manera de crear riqueza es compartiéndola. Comparte.